Para ser parte en un proceso judicial se requiere capacidad para ser parte y legitimación, cualidades o atributos que recaen sobre las personas naturales o jurídicas que se encuentran en los extremos de la relación jurídica procesal, en calidad de demandante o demandado. Sin embargo, para intervenir frente al juez en la actividad procesal, y particularmente para producir actos procesales válidos, se requiere capacidad de postulación. Aunque es necesaria en las partes procesales, no se trata de un atributo que recaiga inmediatamente sobre las partes materiales de la relación sustantiva ni sobre las partes procesales, pero debe advertirse que ocasionalmente podría ser así. Por ejemplo, si el demandante o el demandado es profesionalmente un abogado, tiene capacidad de postulación, pero si se trata de un ingeniero, arquitecto o cualquier otro profesional, no. ¿Por qué? La capacidad de postulación solo la tiene quien está facultado para ejercer la procuración, es decir, quien está autorizado por el Estado para el ejercicio de la abogacía, y en los países donde dicha profesión está separada de la procuración, esta correspondería a quien tiene la calidad de procurador. La procuración es una actividad eminentemente jurídica, de los profesionales del derecho, y corresponde a la práctica de las leyes ante los tribunales. Esta requiere de conocimientos jurídicos teóricos y prácticos, y también de un conocimiento profundo de cómo funciona el sistema legal. Por ello, se trata de una actividad que se ejerce bajo la técnica y la metodología jurídica. Por ejemplo, los escritos que se dirigen a los tribunales no se redactan como cualquier otro documento, sino que deben cumplir con los requisitos que señala la ley. Y la forma, usualmente es la que se emplea en la tradición jurídica o la costumbre de determinado sistema legal. Por ello, quien haga actividades de procuración debe conocer la teoría jurídica y la práctica dentro del correspondiente sistema legal. No obstante, la procuración no es automática para todo graduado universitario de Derecho. Para ejercerla se requiere la autorización de la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía. Además, una vez autorizado, el abogado no debe recaer alguna de las prohibiciones para el ejercicio de la procuración, pues no pueden ejercerla los pastores ni sacerdotes de cualquier culto religioso, los militares en servicio activo, los funcionarios ni empleados públicos a tiempo completo, salvo que procuren para sus propias instituciones o ejerzan la docencia en una universidad estatal, los presidentes, representantes y asesores jurídicos de instituciones financieras, salvo que procuren para estas, ni los abogados a quienes las leyes especiales les hayan prohibido ejercer la procuración. A nivel procesal, la capacidad de procuración significa que la parte procesal puede realizar actos procesales válidos porque tiene conocimiento jurídico y aplica las formas legales correspondientes para su validez. De lo contrario, se expondría a que los actos procesales no sean eficaces y que colocaran en indefensión a las personas. Como el fin del proceso está en la tutela judicial efectiva por parte del juez, se espera que las partes procesales intervengan en el proceso con conocimiento suficiente de la ley y que puedan defender sus intereses a partir de dicho conocimiento jurídico y su práctica. Esto es en sí mismo una garantía para las partes procesales, pues van a poder defender su caso ante el juez. Si el demandante o demandado es abogado, tiene capacidad de postulación y puede defenderse a sí mismo al presentar su propio caso. Pero si el demandante o demandado no es abogado en sí mismo, lo que debe hacer es contratar un abogado para que intervenga en su nombre y actúe en el proceso para representarle judicialmente. Así, ni el demandante ni el demandado van a escribir sus propios escritos procesales ni tampoco se van a dirigir directamente al juez, salvo que ellos mismos sean abogados, pues carecen de capacidad de postulación y podrían equivocarse en los requisitos que establece la ley para los actos procesales o en las oportunidades correspondientes para ellos, sino que deben hacerlo a través de su abogado. Es el abogado quien, en su nombre, presenta solicitudes, demandas, contesta, interviene en audiencias, alega, propone y participa de la reproducción de la prueba o recurre. Toda esta es actividad profesional que requiere conocimiento de ley. Pero el abogado no se convierte en demandante ni en demandado. Simplemente representa los intereses de su cliente y defiende sus derechos, pero no va a ser quien reciba el efecto de la sentencia definitiva del caso. Así, quien gana o pierde el caso es el abogado, pero quien recibe el beneficio o perjuicio de la sentencia es su cliente porque los efectos de las sentencias recaen directamente sobre las partes procesales y no sobre sus abogados. Por eso, es el cliente el que debe de decidir quién va a representarle judicialmente, tiene la libertad para seleccionar quién va a ser su abogado y pactar con éste la prestación de servicios legales, con sus correspondientes honorarios.
La idea de que la capacidad de procuración se configure por medio de la intervención de un abogado pretende garantizar el debido proceso para las partes, a fin de evitar que éstas queden en indefensión y que tengan todas las oportunidades que da la ley para probar su caso. Pero también le da la seriedad debida a la causa que se tramita ante el tribunal, pues cualquier declaración o manifestación de voluntad ante el juez, en la sede del tribunal o en la realización de un acto procesal, tendrá efectos en la resolución del caso, por lo que el abogado está allí para cuidar de todos los aspectos que puedan incidir en el caso, incluida su conducta o la de su cliente. Para asegurar el debido proceso y su eficacia en la tutela judicial efectiva de los intereses y derechos de las partes, la ley establece en el derecho procesal contemporáneo la procuración preceptiva. Esto significa que para intervenir en cualquier proceso o causa ante los tribunales se debe tener la calidad de abogado o hacerlo a través de éste. Por ello, para demandar, contestar o intervenir en audiencia debe estar presente el abogado de cada una de las partes e intervenir en nombre de éstas por medio de poder, que es un contrato sinalagmático imperfecto en el cual una persona natural, por sí misma, o una persona jurídica, por medio de su representante legal, otorgan una declaración solemne ante los oficios de un notario en el que nombran a un abogado en calidad de procurador para su causa, como su representante en asuntos judiciales. Pero también puede hacerse por otros medios que señalan las leyes para cada tipo de proceso, como en el caso de la procuración oficiosa, en lo civil y mercantil, o el nombramiento de procurador en audiencia, como pasa en los procesos de familia. De esa manera, el abogado queda facultado para intervenir en el proceso judicial en nombre de su cliente, desde que acepta el poder al ejercer los actos procesales en su nombre o al no rechazar formalmente dichas facultades. ¿Aceptar o rechazar? Sí. Es que el abogado es el único que puede decidir si toma el caso de una persona y su representación en sede judicial. Las personas no pueden obligar al abogado a representarlas, sino que deben acordar con éste la prestación de sus servicios legales mediante un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual suele indicar el alcance del servicio que se va a prestar al cliente y los honorarios que han sido pactados, y también deben darle suficientes facultades para intervenir en su nombre por medio de dicho poder, las cuales quedan establecidas en las cláusulas con las que se redacta. Este último es el que faculta al abogado para que todo lo que haga o diga ante el juez sea en nombre de su cliente, por lo que complementa la capacidad de procuración de la parte procesal a la que representa. Desde el momento en que el abogado acepte el poder otorgado en su nombre tiene una relación legal con su cliente que lo obliga a asesorarlo y realizar los actos procesales necesarios, en su nombre, con diligencia y responsabilidad. De no hacerlo, y también en caso de abandonar a su cliente en el caso, se expone a responsabilidad profesional y legal. Por eso, el abogado solo puede representar a una de las partes procesales, la que sea su cliente, y hacerlo con lealtad procesal y diligencia, procurando lo mejor para la protección de sus derechos e intereses. Si la persona no tiene abogado particular, porque no lo ha contratado o porque no puede pagarlo, puede acudir al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, para que el Estado le nombre un defensor de oficio. Este no necesita un poder para litigar, sino que interviene como agente o delegado del Procurador o la Procuradora General de la República, quien tiene un mandato constitucional de dar asistencia legal gratuita a las personas de escasos recursos y otras personas en condición de vulnerabilidad que requieran esta protección de parte del Estado. Por ello, el defensor público actúa en nombre del Procurador General, quien lo ha facultado a intervenir mediante una credencial única firmada por el titular de dicha institución fundamental. Cabe advertir que las partes procesales pueden nombrar uno o varios abogados particulares para su caso, debiéndoles facultar a cada uno debidamente en el poder que ha otorgado y también contratando sus servicios profesionales como corresponde. Desde la aceptación del poder, cada uno de los abogados que nombre pueden ejercer la procuración en nombre de su cliente o hacerlo de forma conjunta, pero siempre debe haber al menos uno de ellos en los actos procesales y en su intervención a lo largo del proceso. Pero en el caso de los defensores públicos, por lo general solo se nombra a uno para cada caso. Si la persona decide nombrar a un abogado particular, el defensor público deja de intervenir y se retira del caso. También debe advertirse que la procuración es una facultad que se rige por el principio de territorialidad de la ley. Esto significa que solo puede ejercerse dentro de las fronteras nacionales del Estado que autoriza al abogado o procurador. Por ello, la procuración no recae sobre abogados extranjeros, sino que deben ser abogados nacionales cuando se trate de un proceso que se va a dirimir en territorio nacional. Y si el proceso va a ventilarse en el territorio de otro Estado, ante sus respectivos jueces y tribunales, debe nombrarse procurador o abogado del caso a un profesional autorizado para la procuración en dicho país.
Entonces, la capacidad de postulación la adquiere la parte procesal cuando tiene un profesional facultado para ejercer la procuración interviniendo en su nombre dentro del proceso judicial del que es parte.